¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buen día, licenciado, qué gusto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Parece que solo ha venido el señor Víctor Hugo. ¿Los demás? ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo le va? Excelente, muy bien, chicos. Vamos con ánimo, con fuerza. Ya terminamos el día, no se preocupe. Ya estamos en tercero, así que métale fuerza, ánimo, ganas. Sí, ya siga preparándose para la graduación, siga preparando lo que es el baile, todo eso, los invitados, ¿no? Así que anímese que el proceso ya mismo se termina y ya mismo cumplimos el objetivo principal, ¿no? No nos olvidemos también, en ese caso, por favor, de seguir revisando las actividades de nuestra plataforma, de tener los documentos, las pensiones al día, ¿sí? Para no tener contratiempos cuando ustedes directamente se gradúen, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la búsqueda de la identidad latinoamericana, ¿no? Hablando un poquito de cómo fue el proceso de la independencia. Si recordamos un poquito, nosotros libramos lo que es una batalla muy fuerte con los españoles con la finalidad de expulsarlos, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba la última batalla que nosotros libramos con los españoles? 10 en este momento, ¿eh? La batalla del La Pichincha, tal batalla de vez. Tarqui. La batalla de Pichincha, muy bien. ¿Qué fecha fue? Ah, en El el- 28 de mayo de 1822. uh, Excelente, Tirri. 10, muy bien. El 24 de mayo de 1822, ¿no? Que prácticamente fue el último enfrentamiento que logramos tener con los españoles en nuestro territorio, ¿no? Y obviamente eso permitió que lo que son los gobiernos criollos prácticamente lograran ostentar el poder y después establecerlos como gobiernos más participativos y autoritarios, ¿no? Aquí hablamos imágenes, bueno, podemos observar imágenes en donde prácticamente se encuentran los personajes emblemáticos de la independencia, ¿no? ¿Qué tipo de personaje será el que está aquí? ¿Quién será? Simón Bolívar. El personaje de Simón Bolívar, ¿no? Aquí tenemos una reunión de los generales, sí, hablando del proceso de la independencia, en donde prácticamente la mayoría de los países, tanto de América Central como de América del Sur, libraron en contra de las potencias europeas, ¿no? Muy bien, independencia latinoamericana. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? Con gusto, buenos días, licenciado. Independencia latinoamericana. Hasta el siglo XIX, la mayor parte de América estaba bajo manos españolas, formando uno de los grandes imperios de la historia. Pero la aparición de las ideas liberales cambió esto para siempre. En unas pocas décadas, los distintos virreinatos americanos comenzaron una revolución contra los españoles, consiguiendo con esfuerzo la independencia, formando así muchos de los estados americanos actuales. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos hablar que la independencia prácticamente se dieron en los siglos XIX, ¿no? En donde se levantaron en contra de los españoles, en donde personajes como Simón Bolívar, el mariscal de Ayacucho, hablamos de José de San Martín, el general Santander, bueno, grandes personajes que prácticamente fueron los pioneros dentro de la independencia, ¿sí? En América Central y en América del Sur, ¿no? Fruto de ello, directamente tuvo la oportunidad, en este caso, de fundarse la mayoría de los países como repúblicas, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿en qué año nos fundamos como república? 10 en este momento.
¿En qué año nos fundamos como república? El 13 de mayo de 1830. 1830, excelente. Entonces, miren, prácticamente tuvimos lo que es una reunión, ¿sí? En donde establecimos lo que son políticas administrativas y eso permitió la creación del Estado republicano, ¿no? Y que sigue vigente hasta el día de hoy. Y eso en la mayoría de los países que lucharon por la independencia se crearon o se fundaron directamente como repúblicas, ¿no? Y eso, con el pasar de los años, directamente empezaron a tener lo que son gobiernos autoritarios, por decirlo así, que siempre estaban directamente encargados por los generales más importantes que participaron en los levantamientos en contra de los españoles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cómo se llama el primer presidente de la República? Juan José Flores. El primer presidente, ¿cómo se llamaba? Juan José Flores. Excelente. ¿De qué nacionalidad era el señor Flores? Biografía. Venezolano. Venezuela. Ecuatoriano. Tenía ¿Será? ¿No la será? nacionalidad Muy bien. ecuatoriana. El general Juan José Flores, ¿será ecuatoriano? Excelente. A ver, regálenme un segundito. No era ecuatoriano. A ver, no se olvidará, por favor, en el caso de los audios, parece que tenemos un eco por acá, ¿no? Muy bien. Ahora, el general Juan José Flores no era ecuatoriano. ¿De dónde era él? Venezolano. Venezolano, excelente, 10, muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos identificar, ¿no? Que después de la expulsión de los españoles en nuestro territorio en los años de 1822, nosotros pasamos a ser parte del sueño que tuvo Simón Bolívar, de la conformación de la Gran Colombia, ¿no? En su momento trató directamente de un bloque gigantesco en América del Sur, la unificación de territorios que prácticamente quedaron al margen de la expulsión de los españoles, ¿no? Pero sin embargo, al tener lo que son crisis, enfrentamientos, al no tener una estabilidad política, prácticamente se disolvió, ¿no? Y a raíz de eso, prácticamente se da la fundación de la República del Ecuador y en la mayoría de las presidencias o los primeros presidentes de América del Sur fueron los generales que prácticamente apoyaron la idea de Simón Bolívar, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿cuál es el primer presidente ecuatoriano? ¿Sí? ¿Cuál será? Eloy Alfaro. ¿Será Eloy Alfaro? Vicente Rocafuerte. Juan León Mera. Vicente Rocafuerte. Excelente. Vicente A ver, nos Rocafuerte. hemos olvidado de los presidentes. Muy bien, Vicente Rocafuerte, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que en la mayoría, sí, de los generales que participaron se convirtieron en presidentes de estas repúblicas, ¿no? Muy bien, causas de la independencia. Me ayuda, por favor, la señorita Dalila. No se encuentra Dalila en clase. ¿No se encuentra la señorita Dalila? ¿Sí justificó? Sí, muy bien, ya le voy a revisar. No se olvide, por favor, notificar si va a faltar, por favor, para colocarle en la lista de la asistencia, ¿no? Muy bien, señorita Margarita Garcés, por favor. Ya, Lisa. Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833, debemos hablar primero de todo de las causas, siendo estas tanto internas como externas, y siendo vitales para el conocimiento de por qué en un pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones.
Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos mencionar, ¿no? Que el proceso de independencia estuvo desde 1800 hasta 1830 o 33, que algunos historiadores mencionan, ¿no? En donde fue una época justamente de luchas, de enfrentamientos por expulsar a los españoles como tal, ¿no? Ahora, si hablamos de las causas directamente internas, era el descontento que tenía la población en contra del gobierno español y de igual manera, pues, los criollos que estaban en enfrentamientos con ellos. Entonces, fueron una de las causas que prácticamente dieron paso a estos enfrentamientos, ¿no? La explotación, el maltrato, el abuso del poder, ¿sí? Los criollos que poco a poco también querían ostentar el poder, logró prácticamente desencadenarse en las guerras y en los enfrentamientos, ¿no? Y en las causas externas, en este caso, podríamos decir que una de las causas fundamentales fue que Napoleón Bonaparte prácticamente empezó a atacar en los reinos españoles, ¿no? En el territorio europeo. Y eso directamente debilitó a España, ¿no? Fruto de ello, prácticamente los criollos como tal aprovecharon esta debilidad y obviamente pues crearon sus ejércitos grandes y lucharon en contra de los españoles como tal, ¿no? Miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo fueron estos enfrentamientos, ¿no? Que prácticamente el 24 de mayo que nosotros tuvimos, utilizaron a los indígenas, a los afrodescendientes como primer línea, es decir, que ellos directamente atacaran al ejército realista. Y después, cuando el ejército estuviera cansado, ahí sí directamente atacaran con las tropas de los criollos. Y bueno, esa estrategia permitió pues expulsar a los españoles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de otras causas internas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Cayame, por favor? ¿Estamos ahí? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Lo que pasa que sí estoy en clases, pero estoy un poquito ocupado, por favor. ¿Está laborando? Ya, listo, muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar, ¿sí? La señorita Gloria Quimbita, por favor. Ay. Buenos días, licenciado. Ya. Muy buenos días. Ya. Causas de la independencia de Latinoamérica. Causas internas. Primero de todo debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos, debido en gran parte a que los altos cargos de los virreinatos venían de la península, existiendo pocos políticos naturales de América. Otras importantes causas internas son las siguientes. Crecían en la ¿Creencia? en la soberanía popular. Cuando falta el rey del poder, recae en el pueblo. Las abdicaciones de los monarcas españoles frente a Napoleón, con la pérdida de los reyes españoles, se buscaron formas de autogobierno. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí también podemos destacar, ¿no? Que la soberanía popular prácticamente estaba en aceptación, sí, de todo el mundo, con la finalidad, en este caso, de la autoridad española, sea directamente expulsada, ¿no? Si bien es cierto, fue una oportunidad que los criollos buscaron directamente para organizarse, directamente para conformar su ejército y esperar el momento adecuado para atacar al ejército
realista, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo que son algunas imágenes de cómo fueron estos enfrentamientos, ¿sí? En la mayoría de los territorios de América Central y de América del Sur, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las causas externas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda, por favor, el señor Pablo Tul? ¿Estamos ahí? Señor Pablo, no estamos. Excelente, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Judith Moreira? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Ya, causas de la independencia de Latinoamérica. Los jesuitas, personas muy influyentes en América, cuyas ideas chocaban con el gobierno español en los territorios americanos. Difusión de las ideas liberales y revolucionarias nacidas en Europa pocos años atrás. Los problemas económicos que asolaban las colonias debido a las reformas borbónicas. Causas externas de la independencia de Latinoamérica. Por otra parte, estaban las causas externas, mucho menos numerosas de las internas, pero igual de importantes. Una de las principales causas externas fueron las revoluciones, tanto la de los Estados Unidos como la francesa, sirviendo como modelo para lo que buscaban las colonias americanas. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también podemos enfocarnos que los jesuitas, que eran una orden religiosa muy influyente en América, chocaban también con las ideas de los españoles, ¿no? Y obviamente los jesuitas empezaron a apoyar la visión de los criollos. También podemos establecer que una de las causas externas fue prácticamente las revoluciones que empezaron a darse, ¿no? Con el caso de Estados Unidos, y la Revolución Francesa, que prácticamente fueron los años de 1789, ¿no? Y que sirvieron, en este caso, de base y de ejemplo para que las colonias españolas lograran levantarse, ¿no? El mismo Simón Bolívar tomó ideales que aparecieron dentro de la Revolución Francesa, conocidas como libertad, igualdad. Me hace falta uno, ¿cuál será? Libertad, Justicia. igualdad y... Justicia. Casi, pero no. Excelente, nos hemos olvidado. Ya les voy a mandar un trabajo de aquí hasta enero para hacernos de acuerdo. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que fueron los valores que prácticamente aparecieron en la Revolución Francesa y el mismo Simón Bolívar tomó estas ideas prácticamente para empezar a planificar la independencia, ¿no? Ahora, pregunta. ¿Por qué Quito es conocido como la luz de América? ¿Por qué será? 10 en este momento. Porque fue la primera ciudad porque se encendió la primera llama. Eso, para la independencia. Por la primera Muy llama de bien, la 10, independencia. excelente. Sí, Quito, luz de América, excelente, ¿no? Que fue la ciudad en donde se empezó a darse las primeras juntas que se le conocían, en donde se reunían prácticamente los criollos para planificar lo que es la independencia. En el caso del Ecuador, un hecho muy triste sucedió entre los años 1809 y 1810. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en aquellos años? A ver, si recordamos un poquito. La masacre de nuestros héroes, ¿sí? Cuando tuvieron la reunión. Eso, muy bien, la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Que justamente fueron descubiertos por el ejército realista y obviamente pues fueron ejecutados, ¿no? Aquí también podemos hablar de que las juntas prácticamente al planificar las guerras, los conflictos y el tener una visión de la independencia, eso permitió
dárselo directamente a otros países, ¿no? Que de igual manera fueron agrupándose en contra de los españoles como tal, ¿no? Aquí observamos algunas luchas, algunas reuniones de estos célebres personajes, ¿no? Ahora vamos, de las juntas de autogobierno. El señor Víctor Hugo, por favor, ayúdeme en la lectura. Gracias. Las juntas americanas buscaban conservar los derechos del rey Fernando VII, pero buscando la separación con cualquier gobierno español. Desde 1808 hasta 1814, los distintos virreinatos fueron movimientos locales para la creación de las juntas, siendo muy diferentes entre sí. En el virreinato de Río de la Plata, la primera junta se creó en septiembre de 1808 en Montevideo, aunque mantuvieron la soberanía del virrey tras varios intentos de revolución fallidas. En 1810 se realizó la Revolución de Mayo, la cual conllevó al inicio de la Guerra de la Independencia de Argentina. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos establecer, ¿no? Que prácticamente la separación del gobierno español se dieron en la mayoría de los territorios de las colonias que ellos mantenían, ¿no? Es decir, empezaron a darse lo que son juntas de autogobierno que estaban directamente colocadas o realizadas por los criollos en general, ¿no? Aquí también podemos hablar que en el virreinato del Río de la Plata fue la primera junta que se creó en 1808, ¿no? Y obviamente trataba de quitarle el poder, en este caso, al virrey, ¿no? Ellos creando lo que son sus propias políticas económicas, sociales, culturales, y obviamente pues empezaron a chocarse con los españoles como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que en 1810 se realizó la Revolución de Mayo, en donde prácticamente Argentina tuvo su independencia. Entonces, miren, poco a poco los territorios o las colonias españoles empezaron a tener su independencia, ¿no? Aquí directamente podemos establecer lo que son imágenes en donde fueron las reuniones y los enfrentamientos que prácticamente lograron tener los virreinatos, ¿no? Y en donde prácticamente el poder del virrey como tal, que era el máximo representante del rey en estas colonias, fue dado el poder directamente a las juntas de autogobierno, ¿no? Ahora, en el virreinato de Nueva Granada, la primera junta tuvo lugar en agosto de 1809, teniendo lugar en Quito. En esta parte de América tuvo una gran influencia Simón Bolívar, un líder venezolano quien mediante una serie de movimientos políticos y militares buscaba la independencia del virreinato de Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela. Por otro lado, la Capitanía General de Chile, la primera junta, se creó en septiembre de 1810, teniendo lugar en Santiago de Chile. Durante los primeros años hubo una gran disputa entre los dos bandos, entre aquellos que apoyaban al gobierno español y aquellos que buscaban la independencia. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿sí? Tuvo directamente lo que es la Junta de Autogobierno en Quito en 1809, ¿no? Y obviamente acá fue la época en donde prácticamente los próceres de la independencia fueron masacrados, ¿no? Aquí también podemos hablar de la Capitanía General de Chile, que estaba también en crisis. ¿Por qué? Porque ciertos grupos apoyaban directamente al gobierno español por el desarrollo que ellos habían tenido, especialmente la élite, y el otro grupo que prácticamente buscaba la independencia, ¿no? Y bueno, aquí están algunas imágenes de cómo poco a poco empezaron a planificarse, ¿sí? Bien, y por último debemos hablar del Virreinato de Nueva España, donde se realizó la Junta de México en 1808, siendo de las primeras juntas latinoamericanas, ¿no? Se podría decir que en México, donde se inició el movimiento revolucionario latinoamericano. Ahora, si bien es cierto, en el caso de México, el representante que estuvo delante de este proceso de independencia fue el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Que de igual manera estuvo cansado de la explotación por parte de los españoles a la población indígena, al sometimiento, a la creación directamente de impuestos en los productos principales,
y sobre todo directamente al abuso de los españoles, ¿no? Eso directamente obligó a reunirse con la población, a planificar lo que son levantamientos, ¿no? Y obviamente, pues, el ejército realista tuvo que directamente tomar el enfrentamiento durante 3 años que finalmente, pues, fueron ejecutados, ¿no? Pero la idea de libertad sintió directamente las bases en ese territorio y que posteriormente, pues, buscaron la independencia en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de los conflictos, en este caso, que llegaron a tener los territorios, las colonias españolas con los españoles, ¿sí? Los enfrentamientos en donde prácticamente logramos eliminar a los españoles, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, me ayuda por favor el señor Juan Carlos Manovante. ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Por favor, el conflicto. Ya, el conflicto. Continuando con este resumen de la independencia de los países latinoamericanos, hablaremos sobre ahora de la segunda fase que va desde 1814 hasta 1833, siendo el periodo en el que los países latinoamericanos se independizaron de España. En 1814, la mayoría de virreinatos poseían juntas de autogobierno, habiendo iniciado un proceso de independencia frente al gobierno español. En España, la guerra de independencia española había terminado y se tenía miedo de no poder revertir la situación de las colonias, causando esto una reacción española. Las tropas españolas eran llamadas realistas y desde 1814 hasta 1816 comenzaron un intento de revertir la situación. La represión realista fue rápida, causando grandes bajas, la revolución y la huida de grandes líderes revolucionarios, como por ejemplo la de Simón Bolívar. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien acá. Si bien es cierto, aquí podemos palpar, ¿no? Que en 1814 en adelante el ejército realista por parte de los españoles trató directamente de reprimir todo tipo de levantamiento. Y en su momento también Simón Bolívar tuvo que salir de estos territorios, ¿no? Porque prácticamente él estaba perseguido por los españoles, ¿no? Si bien es cierto, a pesar de ello, prácticamente nosotros ya logramos establecernos directamente con un ejército bastante grande, bastante fuerte, y estábamos teniendo diferentes enfrentamientos, ¿no? Uno de los enfrentamientos que también tuvimos en nuestro territorio fue el enfrentamiento de la batalla de Tarqui, ¿no? Entonces, miren, nosotros poco a poco empezamos a luchar en contra de los españoles, poco a poco directamente empezamos a ganar lo que son territorios y finalmente nosotros nos independizamos de ellos en los años de 1822, ¿no? Ahora vamos a hablar de otros conflictos también, realizados en Nueva Granada, Perú y Chile también, ¿sí? Que la mayoría de estos países prácticamente proclamaron su independencia en 1816, ¿no? Y finalmente en Chile, aquí podemos establecer por parte del general Higgins en 1818. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en Perú, en Chile, en Nueva Granada, realmente este proceso fue muy acelerado porque el ejército realista ya estaba cansado de los enfrentamientos, ¿no? Y eso prácticamente permitió, sí, que Simón Bolívar regresara en los años de 1817 para seguir con el proceso de independencia, ¿no? Ahora, yo le voy a dar lectura, por favor. El conflicto. El virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, comandados por Simón Bolívar, consiguieron grandes victorias y proclamaron su independencia bajo el nombre de la Gran Colombia. El caso de Perú fue más complicado, ya que siempre había sido un lugar de gran presencia española, pero la llegada de José de San Martín hizo que en julio de 1821 se proclamara la independencia del Perú, ¿no? Mientras San Martín llevaba a cabo la revolución en el Perú, Bolívar lo hacía en Bolivia, proclamándose la independencia del país en agosto de 1825. Entonces, miren, por ejemplo, en el caso de nosotros, 1822, es decir, un año después de lo que sucedió en Perú, ¿no? Y en Bolivia lo obtuvieron en los años de 1825, ¿sí?
Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en el siguiente conflicto el señor Víctor Hugo, por favor? Por otra parte, Por otra parte, la llegada de Agustín de Iturbi de equilibrio la balanza en México, proclamando su independencia en agosto de 1821, convirtiéndose en el primer imperio mexicano. Con todo esto finalizó la independencia de los estados latinoamericanos de España, formando numerosos nuevos estados basados en las ideas liberales, aunque esta estructura duraría poco, ya que varios de los estados sufrirían nuevas revoluciones en los años siguientes, formando nuevos estados como Venezuela, nacida de Gran Colombia, o Uruguay, nacida de Provincias Unidas de Río de la Plata. excelente, 10, muy bien. Entonces, miren, poco a poco, prácticamente estos territorios lograron obtener sus independencia, ¿no? Y aquí directamente podemos hablar de Uruguay, que tuvo lo que es un inicio dentro del virreinato del Río de la Plata y eventualmente logró tener una independencia para aquellos años, ¿no? Aquí hablamos de Venezuela y después Simón Bolívar tuvo lo que es la idea, sí, de crear lo que se conoce como un estado bastante grande conocido como la Gran Colombia, ¿no? Que prácticamente lo hizo con la finalidad de hacerle frente en su momento a la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces él decía, si en Norteamérica se están creando directamente un estado gigantesco, en América del Sur también debe existir, ¿no? Y por ende buscaba que los países que libraron la lucha de independencia formen parte de la idea de Simón Bolívar, ¿sí? Muy bien, las repúblicas criollas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor, la señorita Margarita Garcés, por favor. Repúblicas criollas. Ya dicen. Muchas gracias. Durante prácticamente 2 centurias, toda la América hispana estuvo dividida en 2 grandes demarcaciones territoriales de dimensiones auténticamente subcontinentales. El virreinato de una Nueva España con capital en México y el de Perú, con capital en Lima, creados respectivamente en los años 1535 y 1543 y en el siglo XVIII. Por razones esencialmente defensivas, la amplísima demarcación Peruana. Sí, parece que eso nos fue la señal. Se le puso el micrófono. Perdón, Lisa. Sí, el micrófono. Sí, sí, parece que se hizo. A ver, peruanas, ya. Experimentó 2 grandes recortes territoriales al crearse el Virreinato de Nueva Granada en 1739, con capital en Santa Fe de Bogotá, y el del Río de la Plata en 1776, con capital en Buenos Aires. Muy bien, señorita 10, excelente. Entonces, miren, a medida que se iban fundando las repúblicas criollas, prácticamente las ciudades más importantes de las colonias españolas fueron convirtiéndose en capitales, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar del Ecuador. ¿Cuál es la capital del Ecuador? Quito. Quito. Ya, muy bien. ¿De Perú? Lima. Lima. Venezuela. Caracas. Caracas. Bolivia. La Paz. La Paz. Chile. Santiago. Santiago de Santiago. Chile. Ya, Argentina. Buenos Aires.
Buenos Aires. Excelente, muy bien. Entonces, miren, cuando se fundaron las repúblicas criollas, poco a poco estas ciudades fueron convirtiéndose en sus capitales como tal, ¿no? Y eventualmente los criollos prácticamente empezaron a ostentar los poderes y de ahí directamente empezaron a colocar a los generales que participaron en las revueltas de la independencia como los primeros presidentes de las repúblicas, ¿no? Aquí también podemos hablar de las audiencias indianas que prácticamente fueron cambiándose con la llegada de los criollos al poder, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos hablar de algunas audiencias que fueron creadas en Santo Domingo, en Panamá, en Lima, en Guatemala. Hablamos también en la creación de Buenos Aires, en Chile, en Quito, que prácticamente eran formas de controlar, en este caso, los territorios por parte de los españoles como tal, ¿no? Y finalmente nosotros podemos mencionar que con la llegada directamente de los gobiernos criollos al poder, fundaron lo que es un Estado republicano de 1830 hasta el día de hoy se ha logrado mantener, bien o mal, una soberanía popular, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes consideran tal vez de que Simón Bolívar, al momento de tener una independencia de los españoles, tener la visión de crear la Gran Colombia, hubiera sido bueno o hubiera sido malo? ¿Sí? ¿Seguir perteneciendo a la Gran Colombia o no? ¿Qué opinan ustedes? A mi parecer, sí. Muy bueno. Ya, muy bien. Sí, ¿por qué y no por qué? ¿Por qué sería bueno pertenecer o hubiéramos seguido perteneciendo a la Gran Colombia hasta el día de hoy? ¿Qué opinan? ¿Fue bueno? ¿Fue malo separarnos? Por sus beneficios y desafíos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Si bien es cierto, la visión de Simón Bolívar fue muy buena, sin embargo, no logramos mantener lo que es una estabilidad en nuestros territorios y que, sin embargo, en su momento él tenía la visión de que tal vez en algún futuro seríamos una gran potencia económica, ¿no? Pero en fin, esperemos que el sueño de Simón Bolívar prácticamente se cumpla algún día y obviamente tener lo que es un gobierno propio y mantener lo que es un cuidado por los derechos, por las libertades, que justamente estos personajes nos dejaron hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Muy amable, licenciado. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar los videos, ¿no? Porque si algún momento yo les digo, sorpresa, prueba, ahorita las vamos a rendir. Así que el tiempito que tengamos, yo entiendo muy bien, trabajamos, estudiamos, a veces no tenemos tiempo inclusive para ir a comer, ¿sí? Pero el tiempito que dediquemos a las redes sociales, no se olvidará, por favor, de revisar estos videos, ¿no? Que solamente tienen de 5 a 10 minutos, ¿sí? De mi parte, chicos, cuídense mucho, un excelente día y que Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. De tal manera, dice. Gracias, licenciado.